muchas veces vemos el peligro y pensamos que el peligro o el faraón nos va a derrotar. Y empezamos a hablar sin antes saber lo que Dios va a hacer. Entonces yo meditaba en eso y yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir? Porque muchas veces vemos el peligro y aunque el peligro no está cerca, pero solamente con el hecho de verlo, ya empezamos a inducir que vamos a ser derrotados. Pero dice la palabra que ellos, bueno, yo lo recibí así, eso era como una despedida para lo que le venía persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces yo decía, ellos no habían entendido que era una despedida porque nunca más lo iban a ver. Ese problema ya iba a quedar allí, ya iba a quedar resuelto por la mano de Dios. Ya Dios estaba en el asunto. Ellos solamente vieron y empezaron a pensar que iban a ser derrotados, pero si Dios ya metió su mano en el asunto, ya eso está vencido, ¿ah? Amén. Entonces, cuando yo recibía eso, yo me gocé mucho porque yo dije, quiero compartir eso, quiero compartir cómo Dios empezó desde un principio, después que sacó al pueblo de Israel, después que vieron todas, no fue ahí que el Señor empezó a pelear por ellos, fue desde mucho antes, desde las plagas y de todo lo que hizo, fue ya desde ahí que Él empezó a pelear, no fue en este momento. Pero aquí de alguna manera es como el final antes de pasar el mar Rojo. Podemos ver que mientras ellos iban avanzando, problema por problema iban quedando atrás. Gloria a Dios. Y ese es donde yo digo que fue la despedida de ese problema. Y lo tomaba para mí. Yo decía, Señor, cualquier problema que yo tenga, por muy cerca que yo lo vea o por mucho que yo piense que me está afectando, no quiere decir que me va a afectar, no quiere decir que me va a vencer. Porque si ya Dios si está conmigo, si Dios ya metió su mano, Dios no va a dejar que me derroten a mí. Nosotros somos más que vencedores sobre cualquier problema. Y yo decía, pero hay muchos problemas, las personas viven muchos problemas, enfermedades, cualquier cosa. Pero yo decía, no importa la situación, Dios va a vencer, Dios va a vencer. Solamente tenemos que creerle a Dios, amén. Entonces quería compartirte esa parte de la escritura. Vámonos a Éxodo 14, 21. Éxodo 16, 14. Porque ahí ya quedó el ejército del faraón atrás y ya pasaron más adelante, donde Dios empieza a alimentar al pueblo. Y cuando Dios lo mete al pueblo en el desierto, yo siempre me pregunté, si Dios pudo mantener su vestidura y sus calzados en buen estado, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el pueblo tenía necesidad de consumir algo? Porque el pueblo tenía, si Él fuera podido también hacer que el pueblo no tuviera hambre durante esos 40 años, así como hizo con su vestidura y con su calzado, también fuera podido hacer con la necesidad de ellos, que necesitaban comer algo. Entonces el Señor, mientras yo meditaba y veía y leía, yo vi que Dios quería de alguna manera que el hombre dependiera de Él para su consumo de alimento, para consumir. Entonces yo le decía, wow, qué fuerte, porque más adelante, cuando Cristo viene, cuando Jesús viene, también nos muestra que nosotros tenemos una necesidad de consumir de Él también. Entonces yo pegaba esos dos sucesos y yo decía, qué hermoso es Dios, porque pudiéndolo hacer todo Él, pero como que nos deja algo que nosotros necesitemos de Él para que nosotros vamos a Él, para que le pidamos, para que Él pueda ser el único que nos pueda dar eso. Y también meditaba, ¿por qué en un desierto? Y lo que pasa es que en el desierto hay escasez de todo, hay escasez de agua, de alimento, hace mucho frío, hace mucho calor. Y yo decía, qué terreno tan, fuerte para todo un pueblo donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay todo eso. Pero el Señor me decía que en esos lugares donde nosotros pensamos que no hay provisión, esa era la palabra, es donde Dios más se va a manifestar. Porque donde hay necesidad es donde Dios se manifiesta.
Y puedo verlo en el pueblo de Israel, porque yendo al desierto iban a tener mucha necesidad. Pero también puedo ver la mano de Dios en ese lugar, en ese desierto, como Dios también suplía en abundancia. Entonces, mientras leía y recibía, yo decía, muchas veces pensamos que el desierto puede ser un lugar donde vamos a ver escasez, donde vamos a ver pobrezas, o donde vamos a ver que no hay suficiente provisión para pasar ese desierto. Pero el Señor me corregía y me decía, ahí es donde más yo me voy a manifestar, porque la palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros no somos capaces, o no tenemos recursos, o no podemos hacer las cosas, es allí donde el poder de Dios más se manifiesta. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, y mientras meditaba en esto y veía cómo Dios proveía al pueblo, yo le decía, en eso hablaba la otra vez, de cómo un pueblo 40 años consume el maná durante 40 años. Y yo digo, quizás cuando ellos empezaron a pedir algo diferente fue porque se aburrieron de comer el maná. Y yo decía, quizás puede ser normal porque son 40 años de comer lo mismo. Y yo decía, pero tampoco podemos ser malagradecidos, porque ahí era donde el Señor me llevaba. ¿Qué prefieres? ¿Comer maná en el desierto con libertad, o estar estás subyugado por el faraón y comiendo quizás lo que tú piensas que es lo que te gusta? Y yo decía, ¿a precio de qué? Y yo me ponía a meditar y yo decía, ¿cuánto cuesta tu plato, faraón? ¿Y cuánto cuesta lo que Dios nos da? Amén. Y mientras meditaba en esto, meditaba en el pastor, porque ellos estuvieron en un restaurante. Y yo decía, muchas veces el precio del plato conlleva a lo que hay detrás, al precio de lo que preparan, o los trabajadores, si es chef, mejor dicho, de alto grado, pues cuesta más, ¿no? Pero a mí me llevaba el Señor en la palabra que lo que el faraón ofrecía tenía un precio de muerte. Y ahí era donde yo iba. ¿Qué preferimos? ¿Estar comiendo con el faraón, pero en esas condiciones, o aburrirnos del maná en el desierto? Y ahí era donde yo reflexionaba y yo decía, lastimosa veces las personas muchas veces se aburren de la provisión de Dios, pero se gozan en lo que el enemigo les puede ofrecer y no calculan el precio o el costo a cambio de qué, si están allá. Entonces ahí era donde yo decía, wow, prefiero estar en un desierto con mi libertad y comiendo de Dios, que estar con el faraón subyugado y esclavo. Y porque eso fue lo que y mientras más leía, vamos a Números 11, 4, 6, donde yo decía, ¿por qué ellos despreciaron el maná? Porque podemos ver que Israel, el pueblo de Israel, ellos estaban esperando que Dios los viniera a rescatar. Dios ya lo hizo, los libró de todas esas cosas. Pero llega un momento donde ellos se empiezan a aburrir de esas cosas, si lo puedo decir así. Ya no les empieza a gustar porque es repetitivo, lo mismo. De alguna manera ya les daba como pereza esa misma situación. Entonces, mientras leí, encontré esto. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y ahí era mi pregunta, ¿esa gente extranjera es del mismo pueblo, o fueron otros pueblos que cuando entró la liberación, que todos iban a ser libres, también se metieron allí? Porque había muchos esclavos también. Pero ahí me dice la palabra, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y después que esa gente tuvieron ese vivo deseo, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron,
¿quién nos diera a comer carne? Entonces, donde yo entendía que muchas veces hay deseos que no son nuestros o cosas que renegamos contra Dios, que quizás no son de nosotros, sino de aquellos que nos influencian a nuestro alrededor. Porque acordémonos que era un pueblo numeroso. Entonces, si había un cierto porcentaje de mentalidad de gente que piensa algo, quizás iba a influenciar a otras personas. Amén. Y eso los llevó a ellos a, de cierta manera, menospreciar lo que venía de Dios. A eso yo iba. Porque cuando el Señor me hablaba del maná, yo decía, en este mes mesiánico, muchas veces somos llevados a la pereza, a esto o a lo otro. Pero ¿por qué quizás? Quizás viene de nosotros mismos o viene de otros rumores o de otras personas que nos llevan a pensar esas cosas también. Porque todos trabajamos y todos tenemos responsabilidades. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, hablo del maná, que Dios nos da diariamente, gloria a Dios, ahora que somos libres, no deberíamos de quejarnos de esas cosas, porque antes estábamos en el yugo de servidumbre con el faraón de alguna manera, y aunque cansado y con látigos, pero teníamos que seguir haciendo el trabajo para el faraón. Gloria, me estoy haciendo entender. Y ahora que estamos en Cristo, que tenemos una libertad, que somos libres y que la única condición que Dios puso al pueblo era de adorarle y de rendirle fiesta, nos parece pesado esa acción. Nos parece pesado lo que Dios nos demanda. Nos parece que es muy costoso entregarle y darle lo que Dios está demandando. Y ahora cuando estábamos con el faraón, no nos pedían, nos obligaban. Nos decías, tienes que hacerlo de alguna manera. A eso me llevaba el Señor. ¿Qué prefieres tú? Y yo le decía, yo prefiero tu maná, Señor. Yo prefiero tu maná. Yo prefiero tu maná, prefiero estar en libertad. Yo prefiero estar ahí contigo, escuchando, mirando, esperando de la provisión que tú me vas a dar diaria. Gloria. Y eso me llevaba a amar mucho más la libertad que tenemos en Cristo ahora. Porque yo también estuve en el mundo y yo puedo ver la diferencia ahora de cómo ese hermoso nombre que estábamos cantando nos conquista, nos enamora, nos seduce y de alguna manera ya no nos obliga a hacer las cosas, sino que por amor a Él nosotros la hacemos. Gloria a Dios. Entonces, amén, quería meditar en eso, que ellos tuvieron un deseo y gritaron y lloraron. Digo yo que no fue por ellos, sino por la influencia que tuvieron a su alrededor. Y eso me habla mucho, muy, muy, muy profundo es eso. Porque muchas veces realmente menospreciamos muchas cosas de Dios por lo que diga la gente. O quizás muchas veces nos dejamos robar nuestra bendición, que es para nuestro bienestar, para nosotros, por los rumores de los otros. Amén. Y esas palabritas allí son cortas, pero son muy profundas. Por eso el Señor dice que escudriñemos capítulo por capítulo, que lo leamos y nos demos una pausa. Y el Señor nos va a hacer entender cada parte de la Biblia. Y ahí dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pasado, que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amén. De alguna manera ellos era lo que veían, pero venía de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ser agradecidos de lo que viene de Dios. Y mientras leía esta parte, yo decía, qué hermoso, porque más adelante Dios nos envía el maná del cielo. Y a eso iba yo también, porque muchas veces Dios le dijo a muchas personas, ven, sígueme, ven para que consumas de mí. Y las personas se cuestionaban, no querían de Dios. Yo prediqué la última vez el menosprecio. El menosprecio es quizás pensar que algo no vale lo suficiente,
que nos podría dar a nosotros algo. Gloria a Dios. Por eso digo que a veces podemos menospreciar este congreso porque decimos solamente es un mes normal como todos los otros meses, pero aquel que valora eso, aunque sea 1 horita, 2 horas, va a estar presente porque sabe que es para su crecimiento, porque sabe que viene de Dios y no de los hombres, porque sabe que es el maná diario que Dios tiene para él, para nosotros. Amén. Gloria. 11:18. Números 11:18. Dice la palabra: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién os diera a comer carne? Números 11:18. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que se os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Y algo que me impacta es eso que dice: sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. 1 mes. Dice: por cuanto menospreciasteis a Jehová. Pero es que nunca ellos dijeron menospreciamos a Jehová. Ellos dijeron menospreciamos el maná. Gloria. Y es fácil caer en ese error, porque alguien dice: no, es que yo no menosprecio tal cosa. Pero es que si tal cosa viene de Dios, no estás menospreciando tal cosa, estás menospreciando al que lo envía. Por eso fue lo que Jesús dijo también más adelante, que el que no lo recibe a Él es como no recibe al Padre, está negando al Padre también. Entonces eso quería concentrarme en eso para todos nosotros, que cuando nosotros menospreciamos cualquier cosa que sea de Dios, que venga de Dios, estamos menospreciando automáticamente a Dios. Y suena fuerte, y a veces la gente no le gusta que le digan: no, pero es que es algo tan simple, no, como exageras. Pero es que aquí dice que ellos no menospreciaron a Dios, solamente menospreciaron el maná. Y puede ser razonable porque la gente puede decir: no, pero es que hace 40 años comiendo lo mismo, imagínate. Pero es que si lo llevamos a este contexto, ¿cuántos años ellos pasaron allá en Egipto comiendo lo mismo? Y donde el Señor me llevaba era cuánto tiempo vivimos en esa esclavitud. Y ahora, porque el Señor nos da la libertad y algo nuevo, nos quejamos de las cosas de Dios. No lo sé ustedes, pero en mi caso lo pienso muchas veces para menospreciar o para decirle un no a las cosas de Dios. Porque yo he recapacitado mucho y he entendido esto, que si Dios no me fuera salvado y si Dios no me fuera libertado de esa esclavitud en la que yo estaba, estuviera ya todavía en servidumbre, estuviera esclavo, estuviera haciendo no lo que yo quiero para Dios, sino lo que el enemigo quiere y me obliga a hacerlo. Entonces, por eso yo quería compartir esta palabra que el Señor me dio en ese momento, y gloria a Dios que me la dio en la primera semana de este congreso, donde el Señor me decía: no te aburras del maná, porque ahí yo entendí que venían muchas cosas grandes para nosotros en este mes mesiánico. Y gloria a Dios porque me lo dio en el primer día, como diciéndome: van a venir días difíciles, van a venir cansancio, van a venir muchas luchas, pero no te aburras. Tienes que ir a buscar lo que tú necesitas. Tienes que ir a buscar tu alimento diario, el maná que tú necesitas. Gloria a Dios. Amén. Números 11, 21, 23. Esto quiero compartirlo porque me impactó cuando lo leí, porque Moisés de alguna manera era el representante
que Dios tenía para hablar con el pueblo, pero allí yo me cuestioné porque es como esa imagen que pasó allí fue casi la misma que pasó con Felipe cuando el Señor le dijo que le diera de comer a la multitud. Y dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Parecía imposible, pero llevaban una cantidad de años comiendo el maná del mismo que Dios dijo que iba a hacer y lo estaba haciendo. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que los basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Gloria a Dios. Vamos a Juan 5:12, porque quiero compartirlo. Amén. Juan 6:37. Juan 6:5. Amén. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar Galilea y de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Amén. Podemos ver que es algo parecido con pero sí me pregunta y me cuestiono mucho por qué Moisés hace esa pregunta, porque Moisés también veía la mano de Dios, veía el poder de Dios, y eso me dice que muchas veces puede pasar eso, que se nos olvida todas las maravillas que Dios ha hecho, o quizás en un momento se nos olvida o no recordamos de alguna manera lo que Dios ha hecho, y podemos caer en ese error de empezar a preguntarle o como olvidamos esas cosas, quizás pensamos como que Dios, ¿qué vas a hacer? O esto y lo otro. Pero gloria a Dios, porque Dios nos enseña que lo único que tenemos que confiar es en Él. Y lo otro que pasa es que es hermoso, porque también podemos hablar de maná, podemos hablar de algo nuevo. Para mí el maná representa lo nuevo que Dios da a su pueblo, porque aunque todos los días era lo mismo, pero siempre era algo nuevo, porque decía que el maná de ayer se podría y se volvía gusano, y aunque el maná de hoy tenía el mismo semblante y tenía el mismo sabor, pero era el de hoy, gloria a Dios, no era el de ayer. Bendito Dios. Por eso a mí el maná me habla mucho de lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces puedo ver cómo y analizaba cómo esa generación de alguna manera, después de ver que Dios le dio tantas cosas y que Dios estuvo con ellos, cómo esa generación al final, dice la palabra, que murieron en el desierto. Y ahí era donde yo decía, Señor, pues cuando yo recibía esta palabra, yo decía, yo sé que yo no quiero hablar de muerte, porque ya esa generación pasó, gloria a Dios. Ahora la palabra dice que Él nos envió el pan de vida.
y que todo el que comiera iba a tener vida. Y yo decía: Jesús, tú eres el pan de vida nuestro. Juan 6:25 dice que Él es el pan de vida. Juan 6:25. Amén. Amén. Jesús el pan de vida. Amén. Y hallándole él al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el postrero. Amén. Entonces, allí donde yo decía: Señor, aunque yo quisiera hablar de muerte, puedo hablar de muerte de esa generación que comieron el pan y solamente se enfocaron en ese pan y se aburrieron de consumir. Pero el Señor me mostraba que eso era lo que Él iba a enviar más adelante. Jesucristo, el pan de vida, el cual nosotros consumimos. Ahora, por eso te digo que no te puedo hablar de muerte en nuestra generación, porque confío y creo en la palabra de Dios, que si tú consumiste ese pan de vida, vas a tener vida en abundancia, porque lo dice su palabra, gloria a Dios. Pero asegurémonos que nos mantengamos consumiendo ese pan, porque así como toda persona que no tiene un consumo diario o no se alimenta, su cuerpo de alguna manera puede morirse. Si tú dejas tu cuerpo por mucho tiempo sin consumir eso, se muere. Lo podemos llevar al extremo. O sea, al final de eso, de no consumir el pan, te mueres. Pero gloria a Dios, porque Él me mostraba mucho en esto del pan de vida, porque como dice nuestro pastor, muchas veces el ser humano trabaja para consumir, para pagar de alguna manera lo que debe, pero más que todo es para comer. Y ahí es donde yo le decía al Señor, por eso la necesidad en el desierto de que ellos consumieran, que comieran algo, porque el hombre cuando tiene hambre como que busca de todo, hace de todo para saciar el hambre que tiene. Pero Dios me mostraba esta palabra que me decía: el hambre que tú tienes, el hambre que realmente debes de buscar, lo que realmente debes de consumir es la palabra de Dios,
es de Jesús, porque Jesús es el que nos va a alimentar no solamente ahora, sino en la eternidad también. Entonces, gloria a Dios, porque dice que ese pan no perece. Aquel pan duró un tiempo y duraba un día y se podría, pero dice que este pan siempre va a permanecer. Y aunque pasaron los años, ese pan solamente era hasta que ellos llegaran a la promesa, hasta que ellos llegaran a la tierra de Canaán. Pero Cristo no, Cristo es desde que lo confesamos, nos va a alimentar hasta la eternidad. No, Él nos va a tener un final, Él siempre nos va a seguir alimentando. Gloria a Dios. Por eso, mientras recibía esto, yo me contentaba mucho, porque yo digo, qué hermoso y qué bendiciones que nuestra generación haya consumido y haya probado ese pan que nos da vida. Por eso, mientras recibía este mensaje, yo decía, Padre, ¿puedo orar por las naciones entonces que consuman de ti, que eres el pan que da vida eterna? Y esto me llevaba al Señor, que muchas veces nos olvidamos de las generaciones. Muchas veces, y siempre sé que tenemos en nuestro corazón de orar por las generaciones, pero al Señor me decía eso, que nos tenemos que alimentar mucho más del pan de vida de Dios para seguir dándole vida a las otras personas. Y cuando Pastor predicaba de los reinos, y yo podía ver realmente que nosotros somos del reino de los cielos, y de verdad tenemos que saber qué significa eso, porque estamos con el reino más poderoso, el reino sobre todo reino. Yo le decía a un amigo, mientras le compartía la palabra, yo le decía, ¿sabes? Que tú puedes escoger a qué reino tú quieres servir. Tú le puedes servir al diablo, y el diablo a los brujos le da poder de cierta manera. Pero yo le decía, yo le sirvo a un reino que, aunque ese reino tenga poder, nuestro reino es mucho más fuerte que eso. La única diferencia entre el reino del mal y el reino de Dios es que el reino de Dios siempre va a prevalecer. Por mucho que el otro reino tenga poder, el reino de Dios siempre va a prevalecer, porque Él es el que todo lo puede. Si pudiéramos entender esto, comprendiéramos que estamos en el mejor reino y que tenemos una capacidad y tenemos un poder que Dios nos ha dado para hacer cualquier cosa conforme lo que el reino quiera. Amén. Entonces, cuando Pastor hablaba de los reinos, yo decía, qué fuerte, porque hay un reino que nos está matando nuestra generación. Y yo podía ver cómo esa generación de alguna manera murió en el desierto, pero también veo una generación que se levantó, que fue la generación de Josué, que dijo, ya ellos murieron, ya eso quedó en el pasado. Ellos miraron los errores que cometieron ellos y la causa por qué murieron, y decidieron ellos no hacer lo mismo. Entonces ellos tomaron una decisión y fue creerle a Dios, y Dios se agradó con ellos, se agradó con Josué porque le creyó y porque hizo lo que él quería que la otra generación hiciera. Entonces quiero invitar a nuestra generación, a los jóvenes, adultos, a todos, que estamos por el buen camino, hemos probado del pan de vida. En nosotros ya no habrá más muerte. Y aquel que se aparte del pan de vida, Dios es bueno para seguir. Dios le quiere dar vida, pero si no lo consumimos a Él, no nos podemos mentir que nos vamos a morir. Nos vamos a morir tanto espiritualmente como aquí también. Entonces, ese era mi mensaje, más que todo para la generación de ahora. Y escuchaba un comentario cuando los jóvenes hacían cosas malas y hacían cosas que no son agradables, y mientras yo recibía esa información, yo decía, qué feo lo que está haciendo el otro reino. Pero Dios me decía, pero ¿qué estás haciendo tú para combatir ese reino? Porque muchas veces vamos donde la persona y la corregimos y le decimos, tú esto, tú lo otro, tú lo otro. Pero ¿qué estamos haciendo para combatir el otro reino? Porque muchas veces, si llamamos al ayuno, es para combatir el otro reino, para llenarnos nosotros, para combatir al otro reino.
Pero si no hay una generación que responda a lo que Dios quiere depositar en nosotros para combatir ese reino, ¿cómo pretendemos pelear con ese reino de las tinieblas? Dios quiere empoderar una nueva generación que haga lo que Él quiere para así poder darnos muchas promesas. Amén. Entonces mi mensaje es ese para toda nuestra generación de ahora. Sé que ya no va a haber muerte si seguimos consumiendo a Cristo, pero ya nosotros somos salvos y estamos vivos. Ahora tenemos que ir a pelear por nuestra generación. No las podemos dejar morir. No podemos decir solamente ya yo estoy vivo y voy para el cielo y voy para el reino y ya. También dice el Señor que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestra próxima generación. Porque yo compartía y decía en francés el prójimo es el prochain, que quiere decir el próximo, el que me va a seguir a mí. Gloria a Dios. Y si yo no cuido al que me va a seguir a mí, quiere decir que voy a extinguir esa generación. Entonces por eso hago el llamado a nosotros, como esta generación actual. Tenemos que combatir al reino de las tinieblas. Tenemos que luchar y seguir luchando para echar fuera todas esas cosas. Y gloria a Dios por este congreso, porque yo digo, es un momento donde nos cargamos, donde Dios nos deposita tantas cosas para pelear contra el reino de las tinieblas. Amén. Levántate, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, te damos gracias, Padre amado Dios, por lo que haces y por lo que harás, bendito Dios. Glorificamos tu nombre, amado Dios. Te glorificamos y te exaltamos, bendito Dios. Gracias, Padre amado, por las armaduras que has puesto en nosotros, amado Dios. Gracias porque nos has capacitado, amado Dios, con un espíritu poderoso, Señor, con un espíritu que predomina, Padre amado, sobre todo espíritu, Padre amado. Nos has puesto tu espíritu, aquel espíritu, Padre, que no nos ha dado cobardía, Padre amado, sino amor, dominio propio, bendito Dios, para poder luchar en contra, Señor, de todas las huestes de maldad, Señor, que se levantan en contra de nosotros y en contra de nuestra generación, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por haber descendido desde el cielo, Padre amado Dios, para empoderarnos a nosotros. Tu palabra dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú eres quien nos da el poder, bendito Dios, para combatir. Tú eres quien deposita ese poder, ese espíritu de poder en nosotros, amado Dios. Gracias, amado Dios, porque nosotros sabemos que sin tu espíritu nada podríamos hacer. Pero ahora a ti te ha complacido, Padre amado, depositar ese espíritu de poder, ese espíritu que tú tienes para hacer todas las cosas posibles. Las has depositado sobre nosotros, Señor. Has depositado ese espíritu de poder en nosotros, Señor, para que podamos arrebatar nuestras promesas, Señor, para que podamos profetizar, bendito Dios, a nuestra generación en esta hora, bendito Dios. Que no habrá más muerte en nuestra generación, Señor. No habrá más tristeza, bendito Dios. No le diremos al diablo que ya no tomará a nuestros jóvenes, bendito Dios. Nuestros ancianos, Padre amado, caminarán hacia la tierra prometida, Padre amado Dios, aquella que tú nos prometiste, bendito Dios. Y si alguien murió, Señor, en el pasado, Padre, declaramos vida, Padre amado, sobre nosotros y sobre nuestra generación, bendito Dios, sobre nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo, Padre amado Dios, declaro, Padre amado Dios, que hay victoria en nosotros, amado, porque te hemos declarado a ti, Padre, como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre amado, porque tú eres nuestro alimento diario, bendito Dios, y que mientras caminemos detrás de ti, Padre amado, tú nos vas a proteger como protegiste al pueblo de Israel, bendito Dios. Dice que tú andabas delante y detrás, amado Dios, de tu pueblo, Padre amado, y que aunque el faraón se miraba cerca, Padre amado, él estaba lejos de hacernos algún daño, Padre amado, que no era un peligro, bendito Dios, solamente era una despedida, Padre amado, para todo aquello que nos quería
que nos quería matar y destruir, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te alabo, bendito Dios. Alabo tu nombre, soberano Dios. Y gracias por empoderarnos, Señor. Gracias por habernos dado autoridad, bendito Dios. Gracias por habernos metido en tu reino, bendito Dios. Que podamos entender, Padre amado, que somos reyes y sacerdotes, que somos ministros de tu reino, Padre amado, que podamos tener esa identidad de reino, Padre amado Dios. Gracias por tanta autoridad que nos has dado, Padre amado Dios, para subyugar el reino de las tinieblas, amado Dios. Gracias por el empoderamiento que nos has dado, bendito Dios, porque tú nos has empoderado, amado Dios. Gracias, Padre amado, y te bendigo, Padre amado. Permite, Padre amado, que sigamos creciendo, Padre amado, en cada área que tú quieras que crezcamos, Señor. Sea en fe, Padre amado, sea en autoridad, soberano Dios, sea en creerte más a ti, Padre amado, en escuchar tus estatutos, seguir tus leyes, amado Dios, y que podamos corresponderte, Padre, que a tu llamado digamos: heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer, Padre amado Dios? ¿Dónde nos quieres mover? ¿A dónde nos quieres llevar, Padre amado? Yo declaro, bendito Dios, sobre esta casa, Padre amado, un nuevo maná, bendito Dios. Declaro que lo viejo, Padre, ya pasó y que vendrá lo nuevo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaro una nueva unción, Padre amado. Declaro un nuevo maná, Padre amado, que todo lo viejo se pudre, Padre amado Dios, y viene lo nuevo de ti, Padre amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús declaro, bendito Dios, nuevas profecías, Padre amado. Declaro nuevos llamamientos, Señor. Declaro, Padre amado, nuevos siervos para ti, para tu reino, Padre. Declaro que tu reino se establece en este lugar, Padre. Declaro que tu reino se establece aquí en tu Riviera y en las regiones cercanas, Señor. Establece tu reino, Padre, y podremos gobernar donde quiera que lleguemos, donde quiera que estemos, Señor. Donde quiera que tu reino se establezca, Padre, ahí tendremos autoridad, Señor. Tu palabra dice que donde la planta de nuestros pies pise, Señor, allí vamos a gobernar nosotros, Padre. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos que donde llega tu reino, Señor, el reino de las tinieblas tiene que irse, Señor. Tiene que huir, Padre amado, porque tu palabra me lo muestra claramente, Señor, que donde el Señor Jesucristo llegaba, Padre amado, lo que era viejo, lo que era injusto, lo que era malo, Padre amado, tenía que irse, tenía que huir, Padre amado. Establece tu reino en este lugar, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.